integrantes del primer panel. La licenciada Cecilia Dorado, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El tema: inclusión escolar y discapacidad, un caso José. Cecilia Dorado, yo soy psicóloga recibida de la Universidad de la UBA. Me desempeñé como acompañante externa de niños con discapacidad y me convocan porque acompañé a Ramiro 4 años, desde su salita de 2 años hasta primer grado, cuando él ya no necesitó más acompañante. Recién me estaba preguntando si cuándo iba a volver y si me iba a otro colegio. Le dije que bueno, que él ya no necesita que lo acompañen, que lo puedo ir a visitar a la casa. Actualmente también trabajo como parte del equipo técnico de un centro educativo terapéutico que se llama Mi Senda, donde se trabaja con discapacidad, con niños y adolescentes, tratando de insertarlos socialmente, de una ganancia de autonomía. Y también soy parte de un equipo interdisciplinario dedicado al trabajo con discapacidad, donde de forma conjunta abordamos los problemas que los pacientes y las familias requieren. Las disciplinas son psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapia y psicomotricidad. Bueno, cuando comencé a escribir, en realidad quise hacer una exposición teórica y después me di cuenta que me embarullé bastante y en realidad me pareció más interesante dar cuenta de la experiencia y de los errores y de los aciertos que fueron dándose durante esos 4 años. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente la oportunidad que se me acerca. Quiero agradecer a Alicia, a la familia Sorbios Vázquez, que me han depositado una confianza por 4 años, y principalmente le voy a agradecer a Ramiro, que me enseñó un montón. Bueno, para dar cierta organización voy a dividir el relato en 2 ejes de trabajo. El primer eje es subjetividad y singularidad. La mayoría de las gaviotas no se molestaban en aprender, sino las normas de vuelos más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Pero para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Al recibir la convocatoria de Alicia para disertar en este congreso, me solicitó que hable sobre las características escolares de los niños con síndrome de Williams. Y mi primera respuesta fue que no conozco las características de todos los niños con síndrome de Williams, solo las de Ramiro. Y ese fue el disparador para escribir este eje. Creo que en los tiempos que corren, nuestro mayor desafío como profesionales de la salud y la educación es singularizar a nuestros alumnos pacientes. Tratar de que dejen de nombrarse como el alumno integrado y sean Ramiro, Santinos, Emas. Debemos tomar conciencia que acompañamos a estos niños en su proceso de subjetivación. Estamos siendo testigos no solo de la adquisición de su aprendizaje, sino de su construcción como sujetos. Ahí debemos intervenir como habilitadores de sus características únicas, de sus deseos, de su forma de vinculación, siempre mediando entre un ámbito que de a poco va dejando de ser normativizador, la escuela. No dije antes, pero si quieren alguien interrumpir y hacer una pregunta, no hay problema. La escuela trató históricamente de igualar o nivelar los aprendizajes para los alumnos que a ella asisten, tendiendo a borrar las diferencias, y es por eso que surgen las escuelas especiales, destinadas a recibir a los alumnos que no toleran la escolaridad llamada normal. Alumnos que no pueden quedarse sentados, que no comprenden las matemáticas, que no responden al ser llamados, que ante un aparente sinsentido pueden entrar en crisis. Ese momento histórico adjudica las diferencias a déficits biológicos, orgánicos, desoyendo por completo el contexto histórico-cultural, tanto como las individualidades. Se peca de simplificar e individualizar la subjetividad, no pudiendo observar los procesos complejos que se requieren.
A partir del cambio de paradigma que se comenzó a gestar hace algunas décadas, el alumno deja de ser responsable de su fracaso y pasa a constituirse en un sujeto al cual debemos adaptarnos para enseñar. Deja de ser un objeto pasivo, receptor de conocimientos, y se constituye en un sujeto activo que interactuará con su entorno para adquirir, y esta es la visión del constructivismo. Teoría que plantea que a partir de conocimientos ya presentes en el niño se pueden adquirir otros conocimientos, dándose un proceso de reconstrucción de estructuras internas. Para ello es condición necesaria la interacción con los maestros y pares. No se pone el acento en la herencia o la biología, sino en la interacción social y contextual. Bueno, volviendo a lo que es el síndrome de Williams, lo que pensé es nombrar algunas características específicas del síndrome y que se remitan o que puedan observarse en el ámbito escolar, y a partir de ahí dar como las intervenciones que han surgido en este espacio, ya sea las que fueron positivas y las que fueron erradas. Bajo peso y talla en la serie, el desarrollo suele estar algo retrasado. Cuando conocí a Ramiro fue para acompañarlo en salita de 2, en jardín maternal, pero él ya tenía 3 añitos. También te conocí a vos, sí. Sin embargo, ya tenían 3 años los gemelos. Pero nada en la primera impresión me decía que estaba un niño de dicha edad. No tenía una marcha ni equilibrio estable, todavía no controlaba esfínteres y su lenguaje no estaba desarrollado, y su conexión con el mundo exterior era precaria. Lo primero que pensé cuando Gaby, la mamá de los gemelos, me presentó a Ramiro fue que él no pudo registrarme, no se dio cuenta de mi presencia a su lado. También fui consciente desde ese momento del trabajo intenso que me esperaba. La adaptación con mi acompañamiento fue relativamente rápida, siendo que él asistía a la escuela una hora por día. Fuimos agregando 1 hora por semana hasta completar la media jornada de 4 horas. El grupo era un grupo pequeño de 8 o 9 alumnos y 2 docentes a cargo. Al principio se intentó que Ramiro pueda participar a su forma en todas las actividades propuestas. Si bien siempre fue un niño dispuesto y entusiasta, muchas veces la escasa conexión que podía establecer funcionaba como un obstáculo en la jornada. Siendo mi lado... ¿Me querés hacer una pregunta? A ver, dale. ¿Me podés dar eso? Bueno, dale, ¿me querés dar eso? Gracias, no me... Gracias por venir. Vamos a pasar yo. ¿Qué le vas a decir? Yo lo quiero mucho a mi papá y a mi hermano porque ellos me aman mucho. Ay, qué bueno. Bueno, tengo que seguir hablando. Y también podemos decir que somos hermanos. Bueno. Bueno, ¿cómo cambiaron desde este momento que estoy hablando? Muchas veces la escasa conexión que podía establecer funcionaba como un obstáculo en la jornada, siendo mi labor funcionar como mediadora con la palabra, con movimientos, con los sentidos, llamando a su lábil atención. Por momentos esto resultaba frustrante, ya que no era exitosa mi intención y Rami no podía observar y comprender las consignas. Pero no olvidemos que la frustración siempre es del analista y no del paciente. Fue importante la constancia, el apoyo de otra figura tal como la maestra integradora, que aunque venía una vez por semana, daba pautas claras de acción, y creo que lo más importante es que no estaba ni cansada ni frustrada. Podía pensar de forma objetiva y sin sesgo. Nos indicaba adaptaciones a actividades, tanto a las docentes como a mí, recordándonos que éramos nosotras las que debíamos modificar nuestras estructuras en pos de acercar a Ramiro al dispositivo, cuestión que en el ámbito escolar suele escaparse fácilmente.
A veces hay que lidiar con estos factores, como por ejemplo que la maestra integradora venga una vez por semana, a veces cada 15 días. Obviamente que no todos querríamos que esté más tiempo, pero a veces también eso ayuda a que sus indicaciones sean como bien objetivas, porque no está empapada de todo lo que sucede. Y también es lo que hay a veces en las escuelas especiales, es lo que pueden ofrecer, y bueno, también es un trabajo conjunto. Otra de las características que voy a tomar es la personalidad extrovertida. Aunque suelen caracterizar a los niños con Williams como sociables, empáticos, extrovertidos y sonrientes, esto no siempre es así. Antes de mi entrada al jardín, la escolaridad de Ramiro y Santino se había dado de forma casi traumática, ya que la adaptación no había sido positiva, presentándose conflictos entre ambos donde prevalecían las agresiones físicas. También se habían establecido ese mismo tipo de agresiones con otros compañeritos, al generarse conflictos esperables como pelear por un juguete. Ramiro aún no poseía palabra y establecía el golpe como respuesta. Era tan recurrente que fue condición la entrada de un acompañante externo en la jornada del niño. No solo se establecían golpes y berrinches como resolución de pequeños conflictos, sino que Ramiro había establecido una especial fijación con una de sus compañeritas, a la que parecía disfrutar tirarle del pelo, propinarle un golpe o solamente asustarla. No podíamos explicar desde nuestra lógica qué era lo que provocaba esa respuesta, ya que nada parecía molestarlo. Era tal la fijación que nos dimos cuenta que establecimos un baile donde tratábamos de alejar a la niña de Ramiro, cubríamos el panorama visual del niño para no tentar la posible agresión, dándonos cuenta que entramos en una dinámica evitativa que nada tenía de terapéutico. Luego de ser clara nuestra desacertada intervención es que pudimos visibilizar lo que llamaba la atención de Ramiro. Era la cara de terror y la conducta huidiza de la niña. Entonces comprendimos que debíamos mediar para compartir espacios y usar la palabra en ambos niños, mostrando cómo sí acercarse, cómo sí convivir, cómo sí jugar, y no llenando nuestras bocas y acciones de no. El camino del ejemplo y la habilitación es el que nos debía guiar y no la prohibición y evitación. Fue una ardua tarea del día a día, teniendo en cuenta que si no sabíamos identificar correctamente el momento para el intercambio, podía ser golpeada la niña y desandábamos todo lo logrado. Otra característica, el tono muscular bajo, la hipotonía. Esto claramente afectaba en las actividades donde se requería la motricidad gruesa y fina, desde poder saltar una soga en el piso sin caerse en el intento hasta encastrar. Todo parecía casi imposible para Ramiro. En ese momento entendí lo que significaba prestar el cuerpo, de forma literal. Mi ayuda consistió en sostener sus saltos, sus elementos, muchas veces hacerlo yo por él, esperando paciente que logre realizarlo en un futuro no tan lejano. El solo hecho de trasladarse por los diferentes espacios del jardín requería de mi ayuda. Tan literal fue el préstamo de cuerpo que conocí por primera vez lo que es el nervio ciático. Producto de estar agachada 4 horas del jardín. Gracias a la constancia y las terapias externas a las que Ramiro asistía, que incluían psicomotricidad, fue ganando estabilidad, tono muscular y posibilidades de autonomía. Recuerdo claramente cómo su profesor de gimnasia no dejaba de intentar todos los ejercicios con Rami. Nunca le negó realizar alguna consigna por más imposible que pareciera. No le negó intentarlo, caerse y volver a realizarlo. De este tipo de acciones se trata la inclusión. Reconocer las diferencias, no negarlas, pero que no se conviertan en impedimentos para llegar al objetivo. Otra característica, la discapacidad intelectual con diversidad en los ritmos de aprendizaje. La realidad es que al leer esta característica como propia del síndrome de Williams me generó algo de controversia, ya que la diversidad en los ritmos de aprendizaje es propia del sujeto cognoscente con y sin discapacidad. Todos aprendemos de formas y ritmos distintos. Claramente, esta característica arrastra una larga historia de creer que los niños deben aprender igual, o esa era la intención. Todos los sujetos aprendemos de diferentes ritmos y debemos, como profesionales de la salud y de la educación, respetar dicho ritmo y promover espacios e intercambios singulares. Desde mi lugar de acompañante externa y teniendo en cuenta mi profesión, mi labor se centró en mayor medida
en atender a los diferentes modos vinculares e intereses. Hablo de la diferencia en cuanto a los contenidos pedagógicos. Como yo soy psicóloga, quizás esto no era lo que realmente me ocupaba. Remedios adquirió los contenidos en tiempo y forma, lo esperable para el jardín y primer grado. Quizás lo que había que regular era su atención, muchas veces siendo acotada. Esto se hacía a través de consignas personalizadas y, si es necesario, reforzar la consigna durante la actividad. Otra cuestión a tener en cuenta era el cansancio que muchas veces observaba en Rami, ya que además de tener horas escolares, recibía casi a diario terapias externas como psicología, psicomotricidad, fonoaudiología. Esto se podía resolver proponiendo algunos espacios de descanso y dispersión o acortando las tareas a lo más importante. Luego de la difícil adaptación en sala maternal, al comenzar Ramiro la sala de 3, lo que es el jardín propiamente dicho, fue otro niño completamente distinto. No olvido mi sorpresa al ver a un niño alegre, con algunas palabras, mucha intención comunicativa. Ya había logrado el control de esfínteres y la marcha era estable. Las vacaciones funcionaron como una fijación de todo lo que habíamos intentado que aprenda. Fue como la decantación necesaria de todo lo que potencialmente podía suceder. El segundo eje de trabajo, la intención terapéutica, es posible por el vínculo. Ese estribillo seguía en mi cabeza. No cantan bien, pero cantan. E incluso he notado un par de buenas voces. ¿Realmente no se puede hacer nada con ellos? Yo, que juré olvidarme de la música para siempre, jamás, diga jamás, siempre hay cosas que intentar. Clement Mathieu, de Los Coristas. Traigo esta cita, no sé si todos vieron la película Los Coristas. Se trata de la historia de un profesor de música que con una determinada situación decide abandonar su pasión y dedicarse a ser tutor de unos niños que viven en un reformatorio llamado El Fondo del Pozo. Imaginen las características de la población que allí vive con el nombre que recibe. Se trata de los niños social y afectivamente desahuciados, abandonados, olvidados. A través de un hecho aleatorio es que Clement se da cuenta que sus alumnos pueden cantar en coro y a partir de allí comienza un vínculo lleno de esperanza donde se contagian mutuamente de entusiasmo, de porvenir, dejando de lado los problemas de conducta y rebeldía que los caracterizaba, descubriendo nuevos sentimientos, nuevas miradas y nuevas posibilidades. Salvando las grandes distancias, me interesó traer este ejemplo para dar cuenta de que cualquier objetivo que querramos obtener mediante una intención terapéutica será posible por el vínculo que establezcamos con el sujeto que está frente nuestro. Esto debe ser nuestra condición para plantear el trabajo que esperamos. Establecer un vínculo con este niño, con esta niña, observarlo, escucharlo, recibirlo en nuestros brazos, en nuestro propio espacio subjetivo. Como cualquier vínculo puede ser fácil o sumamente difícil de construir. Tengamos en cuenta que estamos frente a subjetividades que muchas veces tienen dificultades para establecer comunicación y conexión con el mundo exterior, con distintos modos de llegadas a un otro. Incluso estos modos pueden ser bruscos, violentos, invasivos. Debemos prestar nuestro cuerpo proponiéndonos como mediadores de comunicación con el afuera, con la institución a la que pertenece el alumno y con los pares y adultos que acompañan su trayectoria escolar. Esta mediación tiene ciertas características. No significa ser traductores de este alumno, convirtiéndonos en una unidad diádica, sino justamente darle apertura a esa comunicación, a modo de acompañar la socialización. Porque es fácil caer en ya ha construido el vínculo, conoce a ese chico, lo sabe leer, lo entiende, es fácil caer en que solo yo lo voy a entender. Y en realidad nuestra función es como abrir a que ese niño pueda comunicarse con el resto de las personas. Además de mediar entre el alumno, los docentes y los pares, nuestra figura se encuentra en varias intersecciones, en varios actores: la escuela, la familia, el centro regulador, la maestra integradora. Tendremos que tener en cuenta, es muy importante sostener una postura ética, pudiendo manejar determinados conflictos con la mayor discreción en los momentos adecuados. Lo menciono ya que portamos mucha información y debemos pensar la mejor manera de ayudar al alumno y no generar una respuesta a la demanda de los diferentes actores.
Por ejemplo, la mayoría de los papás tienen especial curiosidad por saber todo lo que sus hijos hacen y no hacen dentro del colegio. Si desde nuestro lugar respondemos a estas preguntas, obturamos el diálogo con sus hijos, la construcción de la confianza, la intimidad, y esto mismo puede obturar otras cuestiones no menos importantes a nivel institucional. A modo de referencia teórica, me parece interesante el concepto de zona de desarrollo próximo que plantea Lev Vygotsky. Es un psicólogo que trabaja sobre el desarrollo y la educación, dando entidad prioritaria a la socialización. Este concepto da cuenta de la diferencia entre lo que el niño puede realizar solo y lo que puede hacer en ayuda de otros, lo que potencialmente está presente en el alumno, que pronto logrará adquirir, y para ello Vygotsky toma el concepto de andamiaje, para dar cuenta del sostén social y temporario que los docentes y acompañantes vamos a ofrecer. Está entre nosotros reconocer el momento preciso donde retirar el andamiaje, donde, a pesar de los errores y las angustias de intentar solo, el alumno puede ejercer de forma práctica lo adquirido en forma acompañada y sostenida. Esto me trajo el recuerdo de cómo jugábamos de forma grupal al Shenga. Todo lo hacíamos durante varios años porque es un juego que estimula la motricidad, el esperar, el respetar las reglas, la participación. Y recuerdo que con el paso del tiempo fue disminuyendo mi participación con Ramiro. Al principio debíamos sacar juntos cada pieza, en realidad había más participación de mi persona, hasta que poco a poco me pude correr y también tolerar yo la posibilidad de que la torre efectivamente se caiga. Porque en el fondo muchas veces cometemos el error de desear que las diferencias y dificultades se borren. Además de ser eso imposible, va en contra de lo que realmente buscamos. En esta simple actividad llegaron los cuestionamientos, porque iban creciendo los chicos también. ¿Por qué Ramiro tiene ayuda? ¿Por qué Cecilia saca la pieza? ¿Eso es hacer trampa? Estas preguntas coinciden con la mirada crítica de un alumno y que quizás en otro ámbito no se hubieran pensado o manifestado. Se han respondido siempre con la verdad y con las palabras justas. También la inocencia de las preguntas fueron acompañadas con la comprensión de las respuestas, porque Ramiro aún está aprendiendo y necesita ayuda. Bueno, algunas conclusiones. A modo de cierre, haré mención sobre una nueva mirada en relación a la discapacidad que nos permite pensar y cuestionar los lugares y posibilidades otorgados al otro diferente. En España se ha generado el término de mujeres y hombres con diversidad funcional para referirse a la discapacidad, intentando separarse de la cuestión médica y social que ha marcado históricamente esta problemática, reconociendo intentos teóricos de poner el problema en los individuos o, contrariamente, en las sociedades. Esta nueva concepción propone pensar la discapacidad tanto como una diferencia individual en un ambiente que puede ser más o menos favorecedor del atravesamiento de este individuo en particular. Los hombres y mujeres con diversidad funcional somos diferentes desde el punto de vista médico o físico de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes y dadas las condiciones de entorno generadas para la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas tareas y funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas. Esta nueva visión establece que construimos un entorno en función de lo que es normal a nivel estadístico, no contemplando la diversidad para generar una integración real, generando incluso algunas características discriminatorias en varios aspectos, no solo en educación. Luego de mucho trabajo por parte de las familias y profesionales es que poco a poco esto se va revirtiendo, generando visibilización de diferentes síndromes, trastornos, patologías, generando conocimientos y evitando intervenciones desde la ignorancia y el saber cotidiano, sino más bien desde una mirada científica y humana. Esto se ve acompañado por la ganancia de derechos que habilitan que se utilicen las herramientas que sean necesarias para establecer un nivel de vida con igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Dentro de esta serie de ganancias es que se puede pensar un alumno con algún tipo de discapacidad dentro de un colegio normal, con o sin acompañante, con un proyecto de integración, con un equipo tratante que establezca comunicación, con un equipo de orientación para coordinar estrategias conjuntas, aportes efectivos, una familia que pueda acompañar y comprometerse en este arduo y muchas veces borrascoso camino. Son todas situaciones y elementos ideales,
que no siempre pueden estar presentes por completo. Debemos entender que es una forma de trabajo relativamente novedosa y donde debemos como profesionales generar movimientos de cooperación y compromiso para con nuestros alumnos pacientes. Trabajar de forma interdisciplinaria siendo la manera de abordar la complejidad que se necesita en este tipo de abordaje. Allí encontramos nuevos roles para los psicólogos, antiguamente denominados últimos jueces acerca de las posibilidades o el grado de educabilidad para los sujetos, en las palabras de Ricardo Vaquero. Bueno, le pido disculpas si esperaban una disertación teórica, pero bueno, me pareció mucho más interesante partir de las experiencias mismas. Y por último traje una despedida que tuve con Ramiro, que fue el día que dejé de acompañarlo, que fue a mitad de año de su primer grado, donde ya las maestras y el colegio evaluaban que no era necesaria mi presencia y él podía realizar su trayectoria solito, digamos. Y bueno, le escribí una pequeña cartita. El día que me recibí, el día que comprendí que podía ser un psicólogo en una escuela fue el viernes. No me lo reveló ni Freud, ni Winnicott, ni Piaget, ni Freire. Me lo enseñó Ramiro. Me mostró que no existen los diagnósticos, los síndromes, los trastornos ni las adaptaciones. Me miró con su ternura inconmensurable y me sonrió para decirme que es un niño, que quiere ir al colegio, divertirse, aprender, a leer y a sumar, nada más. Eso bastó para darme el título de la seño de Rami. Fue una carrera de 4 años, con altibajos, aplazos, recuperatorios, tropiezos y un final muy importante. Un final que decía que estaba listo para recorrer solo este camino. ¡Qué miedo y qué alegría! Como todo recién recibido, estoy ansiosa y nostálgica por dejar un lugar, también insegura y apurada por ponerlo en práctica. Esta carrera no la voy a repetir, fue única y llena de emoción, fue la más linda de todas las carreras que hice, fue práctica, sin teoría, con mucho deseo y desorden, y con la seguridad de haber dado lo mejor. No hubo diplomas ni fiestas y no fue necesario. Lo más importante fueron los abrazos y dibujos que una genia de maestra y un grupo hermoso de niños fue concreto y es lo único que vale. Me crucé en este camino con personas valiosas y generosas por transmitir su ayuda. Fueron las maestras de Ramiro, Agustina, Caro, Yael, Mica y Vani. Son impecables docentes y supieron tomar un desafío con amor y predisposición para darle consistencia en un grupo fabuloso de trabajo. Y gracias a una familia que me permitió ser parte de este camino y con paciencia y amor depositó su confianza en mi persona y siempre respetó mi criterio profesional y personal. Gracias al mejor maestro de todos, que con solo 3 añitos me mostró la fuerza, el deseo y las ganas.